Los animales de las profundidades marinas están pasando por una evolución misteriosa. Se están desarrollando en este mismo momento, algunos en criaturas realmente feas. Si no me crees, mira esto. Este es un calamar que vive en aguas poco profundas y este es el primo del mismo animal que vive en las profundidades marinas. Puedes ver claramente que, a pesar de ser de la misma especie, este calamar ha evolucionado para convertirse en un vampiro chupasangre. La razón: en el fondo del mar debían sobrevivir, así que las criaturas marinas deben volverse aterradoras para lograrlo. Bueno, más o menos, y por qué y cómo, eso te lo voy a explicar en detalle más adelante. Pero ¿sabes qué? No todos los peces son exactamente aterradores. Algunas especies en las profundidades del mar son raras y extrañas, como este sarcástico fringehead. Aunque parece tan pequeño como una botella de 2 litros, cuando abre la boca se ve tan grande que podría tragarse la cabeza de una persona. Y aparte de todos estos, el más extraño de todos, al verlo parece como si alguien le hubiera arrancado y tragado el globo ocular de uno de sus ojos. Esto y el miedo son estrategias de supervivencia en criaturas del mar profundo. Si crees que esto solo pasa por el ambiente hostil, te aclaro que animales terrestres como la cucaracha también viven en condiciones difíciles. Vive en nuestra casa, el desierto y la selva amazónica. Olvida eso. También se han hallado en cráteres de volcanes. Pero en todas estas cucarachas solo cambia su tamaño. No se han notado cambios drásticos. Entonces, ¿qué tiene el océano que, al aumentar la profundidad, hace que las criaturas se vuelvan tan extrañas, feas y raras de repente? Curiosamente, algunos investigadores hallaron en aguas profundas un pollo sin cabeza nadando, lo que les dio la respuesta a todas estas preguntas. Esto ocurrió en 2018, cuando investigadores australianos buscaban zonas de pesca en el mar profundo de la Antártida con una cámara submarina. En ese momento, uno de los investigadores vio un pollo decapitado flotando en el agua. Ahora, encontrar un pollo en medio del mar Antártico ya era algo bastante extraño por sí mismo. Además, este pollo ni siquiera tenía cabeza, así que, nervioso, ese investigador le contó sobre el pollo a su líder, Dirk Welsford. Al principio, Dirk no lo creía, pero al verlo también se sorprendió, porque para empezar, realmente parecía un pavo de Navidad. Y además, en su cuerpo solo había una abertura, por la cual respiraba, comía y también expulsaba la comida digerida. ¿Puedes creerlo? Pero lo aún más extraño era que, para mantener limpia esa misma abertura de 2 vías, él tenía pequeños peces viviendo en ella, que se comían los restos de comida. Ahora, obviamente, al ver todo esto, Dirk y su equipo se pusieron muy curiosos, porque en toda su carrera nunca habían visto algo tan extraño y raro antes. Así que, mientras investigaban, comenzaron a ver repetidamente las grabaciones de esa criatura en bucle, y entonces, de repente, uno comentó: eso es un pepino de mar, el mismo pepino de mar que a veces ves tirado en aguas poco profundas de la playa. ¿Cómo es posible? Hay una gran diferencia entre un pepino de mar y la nueva criatura encontrada. ¿Cómo llegaron los investigadores a esta conclusión? Ahora, sobre esto, los investigadores dijeron que en el océano solo hay una especie con una sola abertura y una piel suave como gelatina, y esa es el pepino de mar, y por eso no tuvieron ningún problema en identificarlo. Pero, ¿realmente, todavía queda la pregunta de cómo puede haber tanta diferencia entre estos dos seres, a pesar de ser de la misma especie? Así que, en esta dirección, con esta misma pregunta, cuando Dirk empezó a investigar, descubrió que este pepino de mar vivía en el océano a una profundidad equivalente al monte Everest, donde la comida es difícil de encontrar. Y por eso, a diferencia de los pepinos de mar normales, evolucionó aletas parecidas a alas para poder nadar más lejos y buscar comida. Por eso, luce distinto al pepino de mar de aguas poco profundas. Ahora, después de conocer la verdad de este caso en particular, a Dirk le surgió otra pregunta: ¿cuántos otros seres habrá en el fondo del mar que hayan evolucionado de formas igual de extrañas o incluso más raras que este? Mientras investigaba, encontró esta criatura. Un cangrejo, sí. Un cangrejo cuyo único par de patas va desde el pecho del humano en la foto hasta sus piernas. Al verlo, Dirk pensó que era el cangrejo más grande que había visto, pero ahí sí se equivocó, porque en esta especie de cangrejo que vive en aguas profundas, solo una de sus patas puede ser tan larga como la altura de un adulto humano. Este era solo un cangrejo promedio. Por su tamaño, estos cangrejos pueden tragarse fácilmente a un niño humano. Por eso, tras verlos, la gente los llamó cangrejilla. Quizá recuerdes la historia del monstruo Tulu.
que arrastraba a los marineros desde sus barcos hasta las profundidades del agua. Esa historia también estaba inspirada en este cangrejo. Para cuando llegaron a esta criatura, Dirk ya sabía que la supervivencia en el mar profundo era muy distinta, algo que se volvió aún más importante entender a fondo. Y fue este pensamiento el que lo llevó hasta la tercera criatura, la más extraña de todas, una criatura que literalmente tenía afilados y puntiagudos dientes hasta la garganta. Ahora, esta criatura evolucionó a partir de una simple anguila, y estos cambios ocurrieron porque vivía en aguas profundas. ¿Qué ocurrió con esta anguila? ¿Cuál es la estrategia de supervivencia de estos peces en aguas profundas? Mira, en aguas poco profundas, las anguilas generan corrientes eléctricas en todo su cuerpo para escapar de los depredadores, mientras que en aguas profundas, esta especie de anguila es ella misma la depredadora. Por eso, para ellas fue aún más importante que la presa no escapara de su boca. Por eso, como supervivencia, desarrollaron dientes hacia adentro hasta la garganta. Ahora bien, amigos, tal vez en este punto se estén preguntando, ok, entiendo que las criaturas normales, cuando van al mar profundo, empiezan a verse extrañas, pero ¿cómo ocurre exactamente esta evolución y cuánto tiempo toma? Para responder estas preguntas, Susan Lindquist del Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo una investigación única. En su investigación, ella usó peces tetra mexicanos. ¿Por qué eligieron estos peces? Según Susan, hace millones de años, algunos peces tetra mexicanos pasaron de aguas poco profundas a cuevas en el océano. Al ir a aguas profundas, perdieron la vista y se volvieron distintos a sus primos de aguas superficiales. A Susan le pareció que si podía descubrir la razón detrás de esta adaptación, la causa y el efecto, tal vez podría entender la rareza y lo aterrador de las criaturas de las profundidades marinas, porque sospechaba que detrás de esto podría estar la proteína Heat Shock Protein 90, que causa mutaciones en los genes de los animales, y eso es lo que quería verificar. Para esto, inyectó químicos en los primos con ojos de aguas poco profundas y manipuló su proteína Heat Shock Protein 90. ¿Sabes qué pasó después? Después de unos días, notaron que en las siguientes generaciones de estos peces, algunos tenían ojos mucho más grandes y otros los perdieron como sus primos del mar profundo. Además, también vieron que había una diferencia del 83% en el tamaño de los ojos de los peces. Así confirmaron que los Mexican tetra que vivieron en el mar profundo presentaban variaciones en sus proteínas Heat Shock Protein 90. Ahora, definitivamente aquí la siguiente pregunta obvia era, ¿por qué? En ese momento, cuando estos peces evolucionaron, ¿por qué exactamente sucedió esto? No hay una manera exacta y segura de saber esto, excepto regresar en una máquina del tiempo, pero podemos dar algunas explicaciones posibles detrás de esta evolución. En las profundidades del mar hay más oscuridad, así que es menos probable que los peces sean visibles, y por eso, en ese caso, para cualquier pez, es más importante detectar los movimientos que ocurren en el agua que los ojos, y por eso, según la selección natural, estos peces descartaron los ojos y desarrollaron sentidos que les permiten sentir los movimientos en el agua. Entonces, como en el mar profundo no había tanta necesidad de ojos, naturalmente los ojos no beneficiaron la supervivencia y, si los ojos no beneficiaban la supervivencia, en algunas versiones mutadas no había ojos y aún así esos peces pudieron sobrevivir bien. Así que poco a poco el rasgo de los ojos se eliminó completamente en las nuevas versiones y fue reemplazado por aquellos rasgos que realmente impulsaban la supervivencia en el mar profundo. Aquí surge otro conflicto. En el mar profundo también hay muchos peces que sí tienen ojos, y si los ojos no aportan ningún beneficio para la supervivencia en el mar profundo, entonces esos peces tampoco deberían tener ojos. Tu pregunta es válida. Intentemos entender el concepto de nuevo. La proteína Heat Shock Protein 90 provoca mutaciones en cualquier gen, no solo en los de los ojos, y por eso, esta proteína puede mutar diferentes genes en diferentes organismos. Algunos peces, para protegerse de depredadores, mutaron genes que determinan el color de su piel y cambiaron su color a negro o rojo. En las profundidades del océano, la luz roja es la primera en desaparecer. Por eso, las criaturas de estos colores son casi invisibles en el mar profundo. Por esto, Dirk notó que la mayoría de los peces de las profundidades eran rojos o negros. Y para responder la pregunta original, hay otra explicación lógica. Hoy sabemos que los humanos tenemos un hueso de la cola, pero realmente no nos sirve para nada. Aún así, heredamos esa característica
característica. Al inicio de la evolución de úsalo o piérdelo, existen algunas excepciones. En la mayoría de los casos, si no usas esas características, las pierdes. Pero a veces, algunas, aunque no beneficien, igual se transmiten a las siguientes generaciones. Y lo mismo podría ocurrir con otros peces. Aunque los ojos ya no les sirvan tanto, ahora son órganos vestigiales. Entonces, ahora mirando hacia atrás, ¿el misterio se ha resuelto completamente? Bueno, no exactamente. Al investigar, Susan descubrió que la proteína Heat Shock Protein 90 no es la única responsable de que esas criaturas se vean raras y aterradoras. Varios estudios del pasado también muestran que los animales que viven en el fondo del mar producen una cosa especial, por la cual su estructura empieza a verse extraña. Una investigadora de la Universidad de Londres, Abby Chapman, notó que así como el marco de una tienda evita que se colapse, las células de criaturas marinas profundas tienen estructuras llamadas peceolita, que las protegen de la presión del fondo del mar. No estoy seguro si te surgió esta pregunta o no, que en el fondo del mar hay una presión extrema. Entonces, ¿cómo resisten estas criaturas? Bueno, ahora ya tienes la respuesta. Por esta peceolita, las células de los organismos se ven distintas a las normales y esto afecta su apariencia física. No todos los peces presentan esta adaptación. Algunos usan un mecanismo alternativo. En esto, ajustan la forma de su cuerpo de tal manera que cada pulgada de su cuerpo reciba la menor presión posible. Ahora, en tal caso, para soportar esa presión, ¿cuál sería la forma más ideal? Según la física, es una esfera. Por eso los pepinos de mar en el fondo marino parecen globos inflados. Sobre estos peces, su mandíbula inferior está desarrollada de forma inusual. Esto se debe a que estos peces pequeños solo comen lo que cae de la boca de los peces de la superficie y llega al fondo marino. Y por eso, la mejor adaptación estratégica en este caso sería hacer la boca tan grande que puedas atrapar todo de una sola vez. En resumen, estos seres vivos deben modificar su genética, estructura celular y forma para sobrevivir en el duro ambiente del mar profundo. Por eso, aunque no quieran, terminan viéndose muy diferentes y únicos. Pero ahora considera esto. Te habrás dado cuenta de que cuando apenas empezamos el video y comenzamos a descifrar las estructuras de estos peces, después de un rato, de repente ya no nos parecieron tan extraños. Entonces, básicamente aquí surge la pregunta: ¿por qué algo nos parece aterrador o extraño? ¿Por qué si algo se ve diferente nos parece aterrador o raro? ¿Qué significa que algo sea aterrador o extraño? ¿Por qué algo nos asusta al principio, pero tras verlo varias veces, su miedo o rareza baja? Te explicaré este concepto con un experimento mental simple. Imagínate que estás viendo un circo y ahí un actor se pone un disfraz de monja para asustarte. ¿Te daría miedo? Olvida al actor. Ni una monja real causaría miedo en ese circo. Pero si vas caminando por un camino solitario en una noche oscura y ahí un actor con disfraz de monja se te aparece enfrente, te aseguro que ahora sí te asustarás. Entonces, ¿exactamente de qué te estás asustando? ¿De esa monja o del ambiente? Pues del ambiente, porque el ambiente es desconocido. Entonces, en realidad, a nivel fundamental, sentimos miedo de las cosas que son desconocidas para nosotros, porque nuestro cerebro asocia las cosas desconocidas con el riesgo, las asocia con ser inseguras. Esta es una de las razones más fundamentales, porque si hablamos del mar profundo, el 95% no ha sido explorado, y las criaturas que ves ahí normalmente no las conoces, así que has tenido poca exposición a ellas, y por eso estas criaturas nos parecen alienígenas, desconocidas, y nuestro cerebro las percibe con una emoción de miedo. Aquí el miedo no viene de las criaturas, sino de que son desconocidas y viven en un entorno 95% inexplorado, de ahí surge el temor. Si te expones seguido a ellas, por ejemplo viéndolas en acuarios, el miedo disminuirá y con el tiempo dejarás de tenerlo. Así que espero, amigos, que ahora ya tengan la respuesta de por qué estas criaturas de las profundidades del mar nos parecen aterradoras. Pero si lo recuerdan, entre las criaturas que encontró Dirk, este crabsilla era mucho más grande que los cangrejos normales, mucho más masivo,
Entonces, ¿el mar profundo también está haciendo que las criaturas que viven allí sean más grandes? ¿En tamaños masivos? Bueno, eso es un hecho. Ahora, ¿por qué las criaturas de las profundidades marinas son tan grandes y enormes? También he explicado esto en detalle con pruebas en mi video anterior, al que puedes acceder haciendo clic aquí. Te recomiendo mucho que veas ese video, es uno de los más interesantes que tenemos. Si aprendiste algo nuevo de este video, no olvides dejar un like. Y si siempre tienes preguntas en tu mente para las que no encuentras respuestas, suscríbete al canal porque nosotros traeremos las respuestas para ti. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, como siempre, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hind.